Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Joneider Paladines Josa, estudiante de zootecnia. El día de hoy voy a realizar una explicación de los marcadores moleculares. Tejido biológico. Es un nivel de organización biológica consistente en un material constituido por una serie organizada de células iguales o diferentes entre sí, de la misma naturaleza, con un origen embrionario y un comportamiento fisiológico común. Los animales se caracterizan por poseer células altamente especializadas. Cuanto más evolucionado es un organismo, mayor diferenciación presentarán sus células. La asociación de estas células especializadas da lugar a los tejidos que a su vez conforman los órganos de los animales. Estos presentan funciones específicas y se pueden categorizar en 4 tipos de tejidos animales: tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular, tejido nervioso. Purificación y extracción. La aplicación de técnicas moleculares inicia con la extracción de ADN. La aplicación de técnicas moleculares inicia con la extracción de ADN y la obtención exitosa de datos confiables y reproducibles depende en gran medida de la extracción de ADN íntegro y puro. La extracción consiste en el aislamiento y purificación de moléculas de ADN y se basa en las características fisicoquímicas de la molécula. El ADN está constituido por dos cadenas de nucleótidos unidas entre sí formando una doble hélice. Los nucleótidos están integrados por un azúcar, desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada, adenina, guanina, timina o citosina. La unión de los nucleótidos ocurre entre el grupo fosfato y el azúcar mediante enlaces fosfodiéster, dando lugar al esqueleto de la molécula. La base de cadenas opuestas se unen mediante puentes de hidrógeno y mantiene estable la estructura helicoide. La lisis celular. Consiste en la rotura de la membrana celular de celulosa o bacteria y provoca la salida de orgánulos o material celular. Esta rotura puede ocurrir por medio de químicos físicos o incluso por infección de virus. En los laboratorios biotecnológicos se practica la desintegración o lisis celular con el fin de romper las membranas o paredes celulares y así liberar moléculas biológicas como orgánulos o proteínas. El material celular lisado o extraído se separa para llevar a cabo nuevas aplicaciones o investigaciones. La precipitación del ADN. Con etanol absoluto y con una sal a alta concentración, en un ejemplo, acetato de sodio a una concentración final, cloruro de sodio a una concentración final, acetato de amonio, cloruro de litio. Por otra parte, con la adición de la sal, el ADN que está cargado negativamente va a obtener una copa iónica positiva que permite su precipitación. La elección de qué podemos decir que la elección de qué sal usar depende de lo que se quiera hacer con el ADN después de su extracción. Por ejemplo, no se debe utilizar precipitación con acetato de sodio ni el ADN va a ser fosforilado con una quinasa. Bueno, como lo dice en la diapositiva, el ADN es altamente insoluble en isopropanol. Este se disuelve en agua para inducir a que el ADN tenga un cambio estructural en la solución, se junte y precipite. Los RFLP. Los fragmentos de restricción de longitud polimórfica son un tipo de polimorfismo que resulta de la variación en la secuencia de ADN reconocida por las enzimas de restricción. Se han utilizado y han sido muy útiles como marcadores de localización en el ADN genómico, ya sea en humanos como en otros animales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente, si usted sigue la secuencia de ADN, hay sitios particulares de una serie de 4 a 8 ácidos nucleicos
que son un sitio donde una enzima de restricción de bacteria puede unirse y cortar el ADN. Podemos decir que por qué esto es tan útil. Podemos utilizar esta característica de la secuencia del ADN donde se une la enzima de restricción o no para observar las diferencias entre las personas, es decir, si tienen este sitio o no. Las diferencias que produce el cambio de una sola base entre dos personas puede resultar en la presencia o ausencia de este sitio de corte. Entonces, si se aísla ese pedazo de ADN que rodea ese sitio en dos personas y en una de ellas la enzima cortada y en la otra no, eso refleja un polimorfismo o diferencia entre esas dos personas. Podemos observar esto aislado en el ADN, cortándolo con la enzima de restricción bacteriana y corriendo en un gel de electroferosis. Bueno, polimorfismo, longitud de fragmentos de restricción. Bueno, acá en esta parte también podemos decir que en los RFLP son fragmentos de restricción de longitud polimórfica. Son un tipo de polimorfismo que resulta de la variación en la secuencia de ADN reconocida por las enzimas de restricción. Estas son enzimas bacterianas que utilizan los científicos para cortar moléculas de ADN en lugares conocidos. Los RFLP se pronuncia RFLP y que se utilizan como marcadores en los mapas genéticos. Por lo general, para visualizar los RFLP se utiliza la electroferosis en gel. Los RAPD es un tipo de marcador molecular basado en la reacción en cadena de la polimerasa. Los fragmentos de ADN obtenidos por medio de esta técnica se amplifican en regiones aleatorias del genoma. Bueno, en este podemos decir que son utilizados su técnica, que consiste en la amplificación de segmentos de ADN con iniciadores pequeños, generalmente de 10 nucleótidos de longitud, de secuencias aleatorias no palindrómicas con un contenido. La secuencia del iniciador es elegida a priori de manera arbitraria y solo se utiliza un iniciador por reacción que actuará al mismo tiempo como iniciador sentido y antisentido. También podemos decir que es un tipo de marcador molecular basado en la reacción en cadena de la polimerasa. Los fragmentos de ADN obtenidos por medio de esta técnica se amplifican en regiones aleatorias del genoma. Los AFLP, la técnica denominada AFLP, ha sido exitosa para generar marcadores moleculares que son ampliados en estudios genéticos en una amplia gama de disciplinas, incluyendo genómica de organismos cultivables, donde ha aportado importantes avances para la domesticación de especies acuícolas. También pertenecen al grupo de marcadores moleculares multilocus, que permiten analizar al azar regiones de ADN distribuidas en todo el genoma sin tener conocimiento previo de este. Los AFLP consisten en la digestión completa del ADN genómico total con enzimas de restricción seguida de la amplificación selectiva de los fragmentos obtenidos para detectar polimorfismos debido a mutaciones en la secuencia de ADN en o cerca de los sitios de restricción. Los polimorfismos se detectan por electroferosis como un patrón de fragmentos de ADN amplificados, bandas que difieren en número y tamaño. Este patrón es altamente específico y, debido a las restricciones de la técnica, es altamente reproducible. Bueno, los minisatélites BNTRS
Evolucionan por mecanismos de larga escala como intercambio desigual, igual que los microsatélites evolucionan por unidad de repetición, también se conocen como BNTDS, variable nucleótide tandem red. Bueno, se encuentra dentro o entre genes. Las unidades de repetición son pequeñas. El número de copias en tándem de cada secuencia varía en cada individuo. La variación se genera durante la recombinación genética cuando las unidades de repetición no se alinean bien. Presentan altas tasas de intercambio genético, sitios frecuentes durante la recombinación. Se utilizan como marcadores y son la base de la huella genética. Los microsatélites, estos marcadores se encuentran generalmente en regiones no codificantes de genoma y distribuidos uniformemente. Uno de los ejemplos de diagnóstico de genes mayores en producción animal casi directamente por medio de los microsatélites es la asociación de uno de estos con el gen Borola en ovino, o también llamado gen de la prolificidad, dado a su relación estrecha con mayor tasa de evoluciones. Principales aplicaciones de los marcadores microsatélites. El elevado polimorfismo que presentan estos marcadores y la posibilidad de poder detectar ambos alelos lo hacen muy útiles para identificación individuales, ya que resulta muy poco probable que los individuos elegidos al azar, si son analizados por una serie de marcadores, compartan todos sus alelos para seleccionar los marcadores a utilizar. Bueno. Los CNP, los marcadores moleculares tipo CNP, son polimorfismos dados en el cambio de un solo nucleótido en la secuencia de DNA que ocurre frecuentemente en una población y son el tipo más común de mutaciones en el genoma mamífero. Este tipo de marcador se caracteriza por tener tasas de mutación bajas, una genotipificación e interpretación de datos robusta, idoneidad para la representación estandarizada de los resultados como huella digital de ADN, diversidad de técnicas disponibles para el genotipado y actualmente son los marcadores utilizados en los microarreglos de múltiples SNP. Chip genómicos. En la identificación de regiones del DNA que expliquen la variación fenotípica entre individuos y población. Los fragmentos de restricción de longitud Los CNP se pueden utilizar de forma simultánea para la verificación de pedigrí y estudios filogenéticos. Bueno, muchas gracias.